Muy bien, pues aquí estamos, Antonio, bienvenido. Buenos días, Raúl. Muchísimas gracias por invitarme. Nada, nada, tío. Vamos a echar un ratito bueno. Yo creo que hablando sobre todo sobre finanzas, ¿no? Ujú. Que es que es lo que tú le das fuerte. Tengo muchísimas preguntas, tío, porque mis finanzas, de hecho, mira, lo tenía por aquí. Me voy a sacar la chuletilla de cosas que se me ha ocurrido preguntar. No te las voy a poder preguntar todas, es imposible, ¿sabes? O sea, haría falta una masterclass de 8 horas para buscar respuestas a todo esto, ¿no? Pero vamos a conocerte un poquito, vamos a empezar conociéndote un poquito. Voy a irme ahora por el café para que te puedas presentar y si quieres empezamos y vamos viendo cosas sobre finanzas que yo creo que a la gente le va a interesar, tanto si es finanzas personales como finanzas sobre todo de pequeñas empresas, ¿no? Que es lo que tú te digas. Te dejo que te presentes, voy yo por mi café. Muy bien. Muchas gracias, Raúl. Bueno, ya que me has dejado aquí solo ante el peligro, me presento brevemente. Em, bueno, yo soy Antonio del Barco. Me sigo diciendo que he pasado hace poco a la década de los 40. Me sigo diciendo que soy un muchacho de Llerena, de un pueblecito al sur de Badajoz, que tiene aquí su negocio, aunque trabajo a nivel nacional, y soy consultor financiero, más orientado principalmente a la consultoría financiera para empresas, aunque también trabajo con particulares. Y los dos ramos, las dos líneas de negocio, lo que puedo ayudar yo, perdón, a esos particulares y a esas empresas es en el asesoramiento hipotecario y en el control financiero. Llevo 10 años en el mundo de las finanzas, aunque no empecé exactamente dedicándome a esto, pero sí es verdad que con el paso del tiempo, con muchas cagadas, aprovechando que estamos en este podcast, he ido pivotando, como se suele decir, hacia el control financiero y entender un poco más las finanzas de los negocios. Hola, Raúl. Muy bien, Antonio, te estaba ahí escuchando. Control hipotecario. Bueno, esto me lo vas a explicar porque yo no sé muy bien de qué va esto. Pero antes de indagar en eso, yo te quería hacer una pregunta, porque has dicho que eres de Llerena, un pueblo que para mí es desconocido, yo no lo conocía. Genial. Eh, y quería preguntártelas, porque has dicho, claro, aquí trabajas a nivel nacional y demás, pero por curiosidad, ¿eh? ¿Las finanzas son iguales en todas partes? Las finanzas, yo te diría que las finanzas sí, el concepto y el entendimiento de ellas no. No, sí es ¿Vale? verdad que es como tirarse piedra al propio tejado, sí es verdad que hay mucha diferencia entre el conocimiento y también el conocimiento de este tipo de servicios como el que yo hago, eh, como se suele decir siempre, de Madrid para arriba a de Madrid para abajo, exagerando un poco, ¿vale? Sí. Exagerando un poco. Sí es verdad que aquí por mi zona somos zonas rurales, pueblos más pequeños, y cuando yo empecé a dedicarme al asesoramiento hipotecario, pues ni idea de lo que es eso, y ahora con el control financiero para empresas, para pymes, pues más de lo mismo o peor. No es que me cueste mucho explicarlo, pero sí es verdad que es algo que se desconoce. Entonces, por eso creo que las finanzas en sí son las mismas en todas partes, pero el conocimiento de ciertas cosas es diferente. Ya. Es decir, en términos generales, ¿no? Conceptualmente te da lo mismo las finanzas aquí que en Japón, ¿no? Es decir, Sí. en términos financieros se puede hablar el mismo idioma, ¿no? En todos los tal, aunque obviamente el vocabulario cambie, pero no hay como muchas diferencias. Imagino que sí, en términos macroeconómicos y microeconómicos, cada país es un mundo, ¿no? Cada país es una empresa al final, ¿no? Funciona de una Ujú. manera diferente. ¿Por qué crees que pasa eso de que notas tú esa diferencia entre de Madrid para arriba y de Madrid para abajo? Bueno, ¿En también qué lo notas? entiendo también que sobre todo es por los núcleos poblacionales. Sí es verdad que donde yo estoy, Extremadura, es una comunidad muy extensa, pero sí es verdad que, por ejemplo, la población que existe en Extremadura, pues Madrid, solo la ciudad, la supera, no sé, 3, 4 veces. Entonces, hay ciertas figuras financieras que se desconocen un poco, ¿vale? Y sí es verdad que en el tema del entendimiento, eso ya es opinión particular mía, yo soy muy defensor de, lógicamente, de la educación financiera. Creo que no nos enseñan ciertas cosas desde pequeños, no te digo desde niños, pero sí desde más adolescentes quizás, que hacen que luego lleguemos, tanto teniendo un negocio como no, como si, bueno, eres asalariado, pero bueno, las finanzas domésticas llega a un punto en que
que no sabemos tener ese control, que no diferenciamos entre unos productos financieros y otros, que nos dejamos llevar, ¿no? Como digo yo siempre, por el del banco, el de toda la vida. Entonces creo que es un poco por, también un poco por la cultura también que pueda haber. Claro, Entonces, que perdón. es que esto me o sea, a mí me encanta porque cuando empiezo a hablar con vosotros, siempre que venís, yo me preparo como algunas preguntas, ¿no? Como cosas que dudas, ¿no? Que me van surgiendo. Pero después llegáis aquí, empezáis a hablar, contáis un poco vuestra experiencia y contáis qué es lo que os dedicáis y me empiezan a surgir otras preguntas, ¿no? Entonces, a mí me gusta, tirar más por mi instinto, ¿no? Y seguir preguntando cosas que vamos relacionando que las cosas que yo venía aquí, que tengo preparadas, que seguro que van a salir, ¿eh? Pero bueno, em que, o sea, ahora que has hablado de eso, de la educación, la cultura, la educación financiera que recibimos, esto es una cosa que yo que he estudiado economía no he visto desde pequeño que me lo hayan enseñado. Yo la primera vez que vi economía tenía 17, 16, 17 años, me parece. Entonces, mm, ¿por qué pasa esto, Antonio? O sea, ¿qué motivo puede haber detrás? A lo mejor nos metemos en un tema que no es, o sea, que no está en tu rango de actuación, ¿no? Pero dado que tú te dedicas profesionalmente al tema de las finanzas, a lo mejor tengas un poco más de información de, oye, porque esto que creo que es tan importante, igual que el derecho, hay leyes que no te las enseñan en el colegio, te tienes Ujú. que esperar a hacer la carrera o a chocarte contra ellas cuando vas en la vida. ¿Por qué no enseñan finanzas desde pequeñitos, tío? La verdad es que no lo sé. Yo tengo mi, mi opinión particular, pero como bien dices, nos podemos meter en un berenjenal y divagar un poco de, de lo que podía ser el motivo de la charla. No sé el motivo exacto. Yo lo que creo es que no se pone mucho empeño en que se sepan en ser autosuficientes desde pequeño. Y lo dejo ahí. Lo deja Ah, ahí, ¿no? lo dejo No, ahí. Yo lo dejo no ahí. quiere. No me meto en más porque entonces ya esto va por otro sitio. Pero sí es verdad que muchas veces se habla sobre esto, y yo no te digo, como dice alguna gente, no, es que sale la gente salen los adolescentes y no saben hacer una renta, tal. Yo ya no me refiero a eso, a que sepas un documento, hacerlo. Simplemente yo me he dado cuenta por amigos míos, por conocidos, que el aprender el valor del dinero, por ejemplo, el valor del dinero en cómo poder gestionarlo, ya no te digo lo típico de siempre, no, ahorra tal, que también, sino el poder gestionarlo. No lo sé, la verdad es que no sé el motivo. Bueno, es que, Me gustaría saberlo, pero no te podría decir algo. Pero es una pena que no se le dé porque al final cuando se habla de los temas, si echamos la vista atrás de educación financiera, se habla unos días sobre eso y luego ya vuelve a desaparecer porque hay cualquier otra cosa. bueno, es que llega hasta un punto, no sé en qué estudio, estoy suscrito como a varias newsletters de estadísticas y cosas así, ¿no? Como curiosidades. La de Estatista, por ejemplo, Mm, estoy suscrito y me van llegando como datos y tal, curiosidades. Y creo que fue en esa en la que me llegó una vez un correo, o no sé si de dónde fue, referenciando un estudio que encontré que decía que habían hecho una estadística de un muestreo de los españoles, de los niños españoles en secundaria, y como el 51 el 52% de la ESO, gente que está entre los, me parece que son 12 y 16 años, o 12 y algo así sí, años. Eh, Más del 50% pensaba que cuando pedía un préstamo no tenía que devolverlo, ¿sabes? Esto fue como una cosa que a mí me chocó mucho, ¿no? Que es como, vale, o sea, es que cuando tú, es que no sabes ni siquiera lo que es un préstamo. O sea, ya no es que no sepas es que un préstamo por su propia palabra, ¿no? Te lo están prestando y luego tienes que devolverlo, pero me sorprendió mucho ese dato, tío, Antonio. Y ahora que lo hemos tocado así un poco por encima, quería preguntarte, porque al final ostras, tú que estás expuesto constantemente al tema de las finanzas y lo hablarás, ¿no? Es como tu vicio, ¿no? El tema de las finanzas. A lo mejor tenías ahí esa opinión. También quería conocerla, que es importante. En esta newsletter al final hablamos, o sea, en este newsletter, este podcast, hablamos de todo. O sea, no hay ningún tipo de problema de, oye, pues si pienso una cosa, dila y listo, ¿sabes? No te tenga que preocupar eso. mm, Porque la gente que me sigue es muy lista.
y no va a decir, guau, está sesgado porque no sé qué, no sé cuánto. Pueden pensar que podemos estar sesgados, pueden no pensarlo, pero al final me da igual. Lo que quiero es que esto al final sea de utilidad para la gente, ¿no? Antonio, pues voy a hacerte algunas preguntas que me van Sí. surgiendo porque yo empiezo, ¿no? Y digo, vale, o sea, vamos a construir el castillo desde la base, ¿no? ¿Cómo empiezas a invertir y gestionar, podemos decir, tus finanzas, ya sean personales o de la empresa? No sé si quieres hacer ahí una diferenciación. Sí, de ver, al fin y al cabo, las finanzas de la empresa y la particular, pues, algunas cosas coinciden, pero otras difieren mucho, lógicamente. No es lo mismo que tú tengas tus nóminas, los gastos de tu casa, que si tienes un negocio que tiene tu negocio y los gastos de tu casa también. Hay que ir sumando. Yo a título particular, yo también era, hasta que no llegué a la carrera, además yo era de otra rama, yo era de la parte tecnológica, empecé una ingeniería de telecomunicaciones, pero estuve un año, como digo, yo no sabía ni enchufar los cables, ¿sabes? No. Entonces ya pasé, siempre me ha interesado mucho la economía, me ha interesado. No sabía, pero me ha interesado. Entonces pasé a hacer empresariales, lo que era por aquella época, que desde que yo empecé en la universidad ya ha llovido. Y, y yo empecé, la verdad, pero sinceramente aprendí, lógicamente aprendí, pero hasta que no empecé a moverme en el mundo de prácticas, que estuve haciendo prácticas en una entidad financiera y demás, no me enteré bien de cómo va todo, de cómo va todo. Y yo empecé en 2014, hasta entonces no invertía, no hacía nada, yo me lancé directamente al emprendimiento y a partir de ahí cometí muchas cagadas, pero muchas, muchas. Yo siempre digo que los primeros incluso como 5 o 6 años no era empresario ni nada, era como que iba avanzando y ya está. ¿Vale? Hasta que ciertas circunstancias, pues bueno, me hizo clic. Y yo separo las finanzas de mi negocio, aunque soy autónomo y trabajo ahora mismo de manera individual, separo las finanzas de mi negocio con las de mi casa. Porque eso suele ser uno de los principales problemas que tienen sobre todo los autónomos, que mezclan, que tienen una cuenta y ahí entra y sale dinero de las empresas, de las casas, del Ya, colegio de los niños y si pago una factura a un proveedor. ¿Vale? Y ese suele ser, con el paso de los años he visto que ese es uno de los principales problemas que tienen los autónomos, principalmente los autónomos. Ya cuando eres un poco más grande, sí, es verdad que se intenta controlar un poco todo. vale, Entonces, eso un poco es el primer matiz, que es que eso tiene que estar siempre separado. Además que vale. O es sea, fundamental, hacemos dos cuentas diferentes, ¿no? Entiendo que es siempre. el paso, ¿no? Es como la solución fácil, ¿no? Sí, yo no lo digo, cagada, yo no lo hice cuando empecé, ¿vale? Por eso digo que he cometido muchas cagadas, yo no lo hice cuando empecé, pero luego te das cuenta que no puede ser. Y a muchos autónomos, cuando empecé, digamos, a trabajar un poco más recurrente con autónomos, me di cuenta que es que era el principal problema, no tenían control absoluto de nada. Ahí entraba y salía dinero y lo Ya, cogían para ir a cenar con su hijo al Burger King y ya, también para pagar a un proveedor de lo que sea. de lo que sea, ¿no? Mm. Em, ¿Por qué la figura como autónomo y no una SL, Antonio? O una sociedad. Pues bueno, no sé, yo por el tema de facturación también y demás, me ha convenido, según me dice, ahí ya, sí es verdad que yo soy consultor financiero, pero la parte financiera, el tema fiscal y contable y demás, lo tengo delegado a un amigo de confianza, bueno, porque me interesaba más ser autónomo. Por tema de facturación, yo no he tenido empleados nada más que Ujú, una vez, y bueno, tampoco, de momento no, sí, pero bueno, de momento me ha dicho que me quede como estoy. Entonces yo también, como digo, hay que hacer caso a los profesionales, cada uno de su rama. total. ¿Hay alguna forma en la que, hablando ahora de separar un poco las cuentas, ¿hay alguna forma en la que tú recomiendes a la gente que organice, por ejemplo, yo qué sé, sus ingresos y gastos, eh, no sé, alguna especie de procedimiento que tú tengas, que tú digas, oye, pues yo empezaría haciendo esto, ¿no?
o yo tendría en cuenta siempre, pues, esto que dicen mucho, ¿no? Si vas a invertir en algo, lo primero que tienes que hacer es ese dinero, cogerlo e invertirlo, ¿no? Y luego te vas pagando y vas haciendo el resto de cosas, ¿no? ¿Cómo organizas tú esas finanzas? O cómo te organizas tú? Que igual es un buen ejemplo. Sí, mira, pues te digo, me pongo a mí como ejemplo. Yo, particularmente, a título personal, eh, de los ingresos que tengo, ¿vale? De los ingresos que tengo, yo siempre aparto, aparte de tener otro tipo de ahorro, siempre aparto lo que yo considero, lo que establezco, ¿vale? Para ahorrar, para tenerlo ahí, y nunca en bancos, ¿vale? Nunca en bancos, porque los bancos al final, aunque hay cuentas remuneradas y demás, hay que tener en cuenta que un enemigo silencioso que hay es la inflación, lo hemos visto mucho, sobre todo este año atrás. Tienes que intentar siempre invertir tu dinero en algún producto, tienes que estar bien asesorado, que te dé más rentabilidad que lo que es la inflación, porque al final si tú tienes el dinero en el banco, aunque sigas teniendo, tú tienes 10.000 euros hoy y 10.000 euros dentro de un año, esos 10.000 euros no valen lo mismo, Claro. ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo claro. Y siempre la parte empresarial, intento tener, ¿vale? Mi presupuesto de tesorería, que eso es fundamental. Somos los que nos dedicamos a esto, somos muy machacones con eso. Tener siempre una caja de seguridad, tener previsto los pagos que hay que hacer, porque normalmente siempre va a haber pagos recurrentes, como pueden ser pagos de impuestos y demás, y unos pagos estimados, si no son exactos, a proveedores, quien los tenga, o gastos fijos de alquiler, de telefonía, de internet y tal. Y tener siempre en torno a 3 6 meses como una caja de seguridad. Esto siempre que lo digo, cuando escribo la newsletter y más, no se puede extender mucho. Esto es algo como general, ¿no? Como una norma, digamos, como no escrita. Cada negocio tiene su manera de funcionar, pero es lo que yo recomiendo. El dinero hay que intentar invertirlo, ¿vale? Siempre bien asesorado. Siempre tener un margen de seguridad y en los negocios igual. Siempre tener un presupuesto de tesorería y tener esa caja de seguridad ante cualquier imprevisto, pues estemos cubiertos y que no nos echemos las manos a temblar. Y sobre todo que no tengamos que recurrir a endeudamiento innecesario, externo. Ya. Cash is king, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Eso dicen, sí, eso dicen, eso dicen. La caja es lo que manda, ¿no? Sí, En las empresas. Es verdad, al final, esto muchas veces nos ponemos como ahí a lo loco en términos macroeconómicos, intentamos diferenciar, ¿no? Que esto es interesante y yo creo que tú lo puedes explicar aquí para todos los que nos escuchan. Em, la diferencia entre ingresos, gastos, cobros y pagos, ¿no? Que esto siempre es como algo que puede explotar un poco la cabeza. Pero es verdad, al final estamos en las mismas, sobre todo en pequeñas empresas, que creo, ¿no? Que es al final tu, sí. tu target. La caja es, o sea, las gallinas que entran por las que salen, ¿sabes? Y con eso tienes que ir tirando. Luego ya ve pensando que si la amortización, que si no sé qué, ¿no? Todos estos conceptos que igual son un poco más complejos de integrar en un pequeño negocio o en pequeñas cuentas, sean personales o sean laborales, ¿no? Eh, Justo, Antonio, esto que has mencionado de, oye, pues tienes que estar bien asesorado, invertir. No sé si tú estás muy o sea, de esa rama de la parte de la inversión, si, no sé si asesorarás un poco eso a tus clientes o no, pero aunque sea tú, como tu experiencia, ¿no? Alguien que venga y te esté escuchando diciendo, bueno, vale, Antonio me dice que tengo que invertir, pero ¿por dónde empiezo, no? O sea, ¿hay alguna aplicación donde la gente pueda ir a informarse o algo? ¿Por dónde empezar? Sí, a ver, yo realmente, bueno, yo cuando empecé en 2014, hace unos 11 años, he hecho ahora en septiembre, empecé en la parte, bueno, digamos, a través de una empresa de ahorro e inversión. Entonces, bueno, inversión sí es verdad que es un mundo que me gusta mucho. No soy un súper experto, la verdad no soy un súper experto. Lo que sí puedo recomendar siempre a la hora de que alguien vaya a invertir su dinero es que si es posible que sea una persona de confianza o al menos alguien recomendado a un profesional, ¿vale? Eso es muy importante porque se me han dado casos, gente que conozco que me ha llegado, oye, que he invertido porque he visto a este por internet, tal, tal, y ha habido problemas, ¿vale? Sobre todo la gente a lo mejor que tiene un poco menos de educación financiera por circunstancias, ¿vale? Que no todo el mundo tiene que saber. Y sí recomiendo eso, que sea, si puede ser recomendado o de confianza, y sobre todo que sea independiente, que no trabaje Para empresas. para alguna empresa en concreto, que pueda ser eh, no sé, ¿cómo te podría decir? Que tenga un portafolio grande de diferentes, ya sea a través
de corredurías de seguros o de Ya, profesionales de la inversión, porque al final yo siempre digo, cuando explico estas cosas porque lo he visto de clientes que te vienen de, no es que me ha dicho el director de mi oficina del banco que tiene este fondo de inversión y que esto me va a dar esto. ya, ya, ya. Y luego ya lees realmente, dices, no, esto no te va a dar esto. Esto se estima que te va a dar Ya, esto. que te Ahora, puede luego, dar eso. pues ya será o no. La Entonces, yo realidad es otra. recomiendo eso. Recomiendo eso, que sea de confianza y que sea sobre todo independiente y que esté todo muy claro. ¿Vale? Y si esa persona, si necesitas otra segunda opinión, también lo pedirá. A la hora de la inversión es muy importante estar bien asesorado con alguien de confianza. Y como producto financiero, no puedo recomendar ninguno en concreto, porque eso Claro. ya No, depende del perfil. eso también es muy personal, ¿eh? Yo, por ejemplo, no, o sea, no estoy ahora en un momento en el que pueda formarme mucho en temas de inversión, pero, sí que veni de hecho, como empecé así hace unos años, diciendo: "Ostras, el tema de no puedo dejar el dinero parado", ¿no? Que ahora hablaremos un poco de la inflación que la has mencionado. No dejarlo en el banco, yo quiero llevar mi dinero a un que siempre me esté dando algo de rentabilidad, ¿no? Por lo menos para equiparar al mercado. Y yo, para mí, lo más sencillo es meterlo en fondos indexados, ¿sabes? Y ahora mismo, me estoy destinando ahí una cantidad mensualmente, y con eso, va haciendo que el dinero se actualice. Es algo que no requiere de mi presencia, no requiere que esté encima todo el rato, no es como si tuvieras un activo que tienes que estar pendiente, como un piso que tienes que ver si tal, no sé qué. Em, y no es un producto financiero que requiera como, mucha necesidad de que tú lo entiendas, ¿no? Te lo pueden explicar fácil en un vídeo de YouTube. Pero, Antonio, has mencionado con el tema de las cuentas, lo hemos hablado, la inflación. Hemos hablado también de la caja. Yo no sé si todo el mundo sabrá lo que es la caja, la tesorería. Habrá gente que no, que puede que nos esté escuchando que no sepa a lo que nos referimos. Em, pero yo quiero preguntarte para que tú puedas explicarlo mejor, qué es exactamente la inflación, cómo funciona la inflación. Bueno, al final la inflación es la subida de precio, ¿vale? Así dicho llanamente. Por poner un ejemplo, a mí me gusta más hablar con ejemplos, porque yo lo viví directamente con algunos clientes cuando empezó todo lo de la guerra de Ucrania, la subida de precios que hubo, sobre todo, principalmente cuando hubo esa escasez de suministros hacia productos y tal, eso hace em, que se encarezca el precio. Sufrí, por ejemplo, con el tema de la construcción, clientes que yo tenía de hipoteca, a la vez a falta de suministro a la hora de la construcción, por ejemplo, para construir vivienda, clientes que yo tenía para hipoteca, ¿vale? Para ayudarle en la financiación de su hipoteca, le habían subido proyectos de 200.000 euros hasta 300.000 euros. Entonces, la inflación es la subida de los precios, que normalmente viene dado por las circunstancias del mercado. Muchas veces yo creo, también un poco personal, ¿vale? Un poco personal, el tema de la inflación. La gente me pregunta, oye, pero es que antes la gasolina, por ejemplo, por poner otro ejemplo, la gasolina es que antes estaba a 1,20 €, ha subido a 2 € y pico y ahora es que no va a bajar de 1,50 €. Claro, es que al final la economía también son ciclos, ni ahora cuestan las cosas lo mismo que hace 30 años, ni los sueldos son iguales. ¿Vale? Aquí el principal problema de eso es que la inflación sube en mayor proporción a lo que suele subir el poder adquisitivo bueno, del ciudadano. ¿Vale? Que ahí Ujú. está, por eso dije antes que era como un enemigo silencioso Ya. que nos sube, podemos subir a lo mejor en ingresos, ya sea a través de salario, a través de ventas si tienes un negocio y tal, pero la inflación sube más, ¿vale? En proporción. No sabría decirte el dato exacto ahora, Tiene ¿vale? No sé qué Sí, datos. no te preocupes. ¿Tiene alguna explicación que eso pase así? Que la inflación, los precios de mercado suban más rápido que el poder adquisitivo que tiene la gente, que los salarios y demás. Claro, al final la inflación viene dada por la oferta y la demanda. ¿Vale? El establecimiento de los precios viene principalmente por eso. La subida de salarios al final, todo lo que se ha hablado, la subida del salario mínimo, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que llevamos varios meses con subida del salario mínimo, al final eso tiene que salir de algún lado, ¿vale? Eso tiene que salir de algún lado. Entonces, si un empresario tiene que pagar más cotizaciones, tiene que pagar más impuestos por esos trabajadores, pero quizás no pueda subir sus márgenes
¿vale? Por precio, el precio de producto o por servicio, igual para no salirse del mercado. Entonces hay una confrontación que hace que te exijan que tus costes sean mayores, pero quizás tú no puedas aumentar esos ingresos, ¿vale? El Ya. mercado es, como aquella frase famosa de el mercado, eh, lo marca la oferta y la demanda, pero el tema de los salarios al final sale de algún lado. Igual nos vamos a meter otra vez en vereda, ¿no? Antonio, siempre pasa esto, pero entonces al final el intervencionismo del mercado no funciona. ¿Intervenir el mercado funciona? Sería la pregunta, ¿no? Pues nos vamos a meter en un jardín Venga, vamos a y, meternos, Antonio, no pasa nada, y vamos a yo, meternos. yo creo que el intervencionismo, yo creo que no. No, de verdad te lo digo y soy sincero, Raúl, con la mano en el corazón, porque mm, no soy experto quizás en muchos ramos que puedan estar ligados también a la finanza, pero creo que el intervencionismo del mercado mm, no Mira, no lleva por buen camino. el otro día, Antonio, leía en Twitter, me parece que fue, eh, que, que se iba a subvencionar. Yo intento ver las menos noticias posible, la verdad, porque me Ya revientan somos la dos, cabeza. ya Me somos revientan la dos. cabeza y me dinamitan el ánimo, pero eh, leí que iban a subvencionar como iban a hacer ayudas o algo así para los jóvenes o para los menores de no sé cuántos años, como siempre, para que pudieran tener acceso a, no sé si el alquiler de las viviendas o algo así, ¿no? Como una ayuda para eso. Em, y aparecía, me parece que Rufián, que no sé ni cómo se llama, Sí, Gabriel Rufián, sí. Gabriel Rufián, eso es, diciendo que o sea, que al final esas subvenciones no iban a ser efectivas si no había un intervencionismo del mercado, ¿no? Es decir, si no se copaban los precios también obligatoriamente, ¿no? Y claro, yo automáticamente lo que pensé es, si yo tuviera, que no lo tengo todavía, pero si yo tuviera un piso en propiedad que estuviese alquilando o un apartamento, si a mí me van a o sea, van a subvencionar el precio y me van a copar que yo le suba también el precio al apartamento que quiero alquilar en función de la necesidad del mercado. Oye, pues que puede que haya un momento en el que yo prefiera no alquilar mi vivienda y simplemente disfrutarla vacacional de fines de semana o por temporadas, por trimestre, lo que sea, y prefiera no alquilarla y tener la libertad de disfrutar de ella cuando me dé la gana, en el momento en el que tiene ese intervencionismo, porque yo no le puedo poner el precio que esa vivienda creo que merece, ¿no? Entonces, claro, yo decía, es que es muy peligroso hacer las dos cosas, ¿no? Creo que hay sectores en los que sí que es necesario, como por ejemplo el sector agrícola, que hay Sí. mucha falta de mano de obra y hay mucha necesidad, sobre todo, porque es que vamos a lo básico, son alimentos, ¿no? Y entiendo que habrá que subvencionarlo. Entiendo también que haría falta mucha más investigación y desarrollo en ese sector para poder escalarlo mucho mejor. Por desgracia no lo hay. Pero no sé, me dejó un poco así pillado y quería saber también un poco eso, tu opinión sobre el tema del intervencionismo y demás, porque creo que eso, el dinero al final, tú no lo puedes confirmar, Antonio, es cuestión de confianza. O sea, al final un billete de 5 euros cuesta 5 euros porque nosotros decimos que cuesta 5 euros, ¿sabes? Sí. Em, y, y confiamos en eso. En el momento en el que alguien mete las manos en nuestro pastel, la confianza no es la misma que si lo gestionamos nosotros mismos, ¿no? O si lo está gestionando alguien en quien nosotros confiamos y delegamos esa gestión, ¿no? No sé qué opinión te merece a ti. ¿Te acuerdas la pregunta que me has hecho antes de por qué crees que no se da educación financiera en los colegios? Pues ahí lo tienes. Y ya está, ¿Tú crees que ya te doy tú, mi tú- opinión un poquito más. Al final, lo que yo creo, ¿vale, Raúl? Digo, el tema del intervencionismo están siempre, tú has nombrado el tema agrícola, que aquí en mi zona es es brutal? rural, es rural 100%. Tiene, claro, es que está un poco hilado todo. Tiene su razón, pero también yo he discutido bien, ¿vale? Con amigos que se dedican al campo, al tema agrícola. Cuando pasó, es que yo soy muy malo para la fecha, para decir, el año pasado, hace 2 años, hace 3 años, que se recortaron mucho los fondos hacia
hacia el sector agrícola, los fondos europeos. Ujú. Yo no, yo no digo que haya que recortar esos fondos, ¿vale? O sea, están ahí. Si están presupuestados, es unos fondos que ya están presupuestados. Yo no digo que haya que recortarlos, porque el campo, como bien has dicho, son de los alimentos básicos y se le maltrata muchísimo, muchísimo, se le maltrata muchísimo y es un trabajo que tiene, como dice un amigo mío, dice, los animales comen todos los días, de lunes a domingo. O sea, que eso, es que eso de lunes a domingo tienes que estar ahí al pie del cañón siempre y normalmente de sol a sol. Pero sí es verdad que hay muchas explotaciones agrícolas que vivían de las subvenciones y cuando le han metido un poco la mano, pues entonces ya se echan a la calle. Y eso tampoco es. Pero todo eso viene de lo mismo, porque no sabemos, desde jóvenes, no sabemos cómo gestionar ciertas circunstancias con el dinero, el cómo tener un negocio, el cómo gestionar todo. ¿Vale? Entonces yo el intervencionismo creo, si divago me lo dices, ¿vale? Porque a veces me voy de un sitio a No, otro. no, no, está bien, está bien. El intervencionismo es malo, hablamos siempre de intervencionismo, lo que más se nombra es el tema de la vivienda, pero es lo que tú dices. Tú tuvieras un piso en propiedad. Si a ti ya te están poniendo limitaciones, que en España eso es la base, poner limitaciones a todo, ¿vale? Al final, la persona que quiere comprarse una vivienda, como me pasa a mí, me vienen clientes ya hechos y derechos que deberían tener, incluso con, o sea, que hablan siempre de si los estudios o que no los estudios, ¿no? Gente con estudios que se supone que tiene que saber algo más de la vida y quieren comprarse una casa porque sí, sin tener nada, sin aportar dinero, sin saber, no te digo ya sin saber lo que tienen que hacer, porque eso no tienen por qué. Pero hombre, habrá que informarse un poco. Todo esto que hablamos viene ligado al porque no tenemos nada de educación financiera desde jóvenes. No te Claro, digo sí. desde niños, te digo desde un poquito más lo que tú has dicho, a la edad ya. Yo creo ya que no, cuando estás en la ESO, que si tus padres que te dan paga para que gestiones un poquillo el dinero, tal, pues hombre, yo creo que todo esto viene y se desarrolla y llegamos pues a la edad adulta y pasa esto, que los señores que gobiernan quieren ser tus cuidadores de dinero, los que te den subvenciones, ¿vale? ¿Y esa subvención de dónde sale? Si una subvención, una ayuda que no está presupuestada con anterioridad, entonces habrá que sacar de algún lado, ¿no? E- Extra. Los imprevistos que hablábamos antes de tener caja de seguridad, si tienes un imprevisto en tu empresa, puedes paliarlo. Si tú no tienes, ese dinero lo tendrás que sacar de algún lado. Pues ahí está el asunto. Y te llegan personas que, claro, no es que me he enterado de esta ayuda, no sé, no sé cuánto, y, lo, y no puede ser. Habladme Esto, de... esto es una cosa, Antonio, cuando yo estaba ahí estudiando la carrera, lo que peor se me daba eran las asignaturas de finanzas. Y yo era consciente de que esto era un hándicap para mí. Y a raíz de eso me estudié un máster en dirección financiera, que no me sirvió para hacerme un experto en dirección financiera, sí me sirvió para aprender conceptos y saber la relevancia que eso tiene tanto en la vida personal como en los negocios, ¿no? Pero yo siempre lo digo, siempre que voy a... Tengo buenos amigos de ahí, del máster que guardé. No sé si Luis estará viendo esto, también él es director financiero, así, igual que tú, él hace dirección financiera para Ujú. negocios también. Si está viendo esto, un saludo, Luis. Y me acuerdo y hablo mucho con él, cuando tengo alguna dicotomía financiera, la comparto con él, ¿no? Eh, ha- has mencionado, Antonio, es que ya igual sí, es que estoy pensando todo el rato en eso, ¿no? Porque igual, ya te digo, no veo muchas noticias, pero es que te llegan, ¿sabes? O sea, al final te acaban llegando, ¿no? Y no puedo evitar ver lo curioso que me resultan algunas cosas, como por ejemplo, que a fecha de hoy, si no me equivoco, todavía no hay aprobado unos presupuestos generales del Estado, ¿no? Y yo quería preguntarte cómo de importante en realidad es un presupuesto, ya no te digo para un Estado, que lo tiene que ser, sino para una entidad, sea un Estado, sea una empresa, sea una familia. El presupuesto es fundamental. Al final, para todo en la vida, tú si tienes en tu casa, te quieres comprar algo, tienes que tener un plan, una planificación y el presupuesto es base. ¿Cómo, Eh, cómo empezarías? O sea,
tú, por ejemplo, personalmente, ¿cómo empiezas a hacer un presupuesto para que la gente que nos esté escuchando diga, vale, vale, sí, el presupuesto es súper importante y yo lo sé, pero ¿cómo me pongo? O sea, ¿qué hago? Cojo un papel y boli, ¿no? Ya tengo papel y boli, ¿ahora qué hago? ¿No? Mira, ¿Cómo empezarías tú? sí, centrándonos en los negocios, que es un poco más, yo cuando hablo de Sí. economía familiar es un poco más, bueno, algunos clientes y cuestión personal mía. Pero hablando Mm, un poco más de negocio, de presupuesto, al final, un presupuesto, ¿no? Es ver ingresos y gastos, ¿vale? Que vas a tener en el futuro. Es decir, un negocio no marca una fecha, ¿vale? Porque aquí dicen, no, es que el 1 de enero hay que hacer los presupuestos. No, eso hay que hacerlo antes, ¿vale? Porque más o menos, si un negocio no es sota, caballo y rey. No vas a saber que todos los meses, a menos que tengas, incluso cuando tienes un negocio de suscripción que puedas tener más o menos, e incluso no puedes saber exactamente, por ejemplo, los ingresos que vas a tener, quizás los gastos sí, pero los ingresos no, porque bueno, puedes tener más o menos ventas, ¿no? De mm. esas suscripciones y tal. Pero tú tienes que saber mi opinión, ¿vale? Ya te digo, yo no soy director financiero, pretendo serlo en algún momento, ¿vale? Yo la parte de control financiero, pero un presupuesto tienes que tener entre 6 y 12 meses vista. Tú tienes que saber en tu negocio lo que se supone que va a pasar, tanto Vale. de ingreso como de gasto. Hay algunas ¿Cómo, cosas. ¿Cómo proyectamos eso, Antonio? O sea, nos cogemos un papel y decimos, venga, enero, por ejemplo, ¿no? Pero yo no sé tampoco todavía, me pongo en mi caso, ¿vale? Yo no sé Sí, si tú lo sabes, podemos poner mi caso como ejemplo, ¿no? Para hacer sí, brevemente. No vamos a hacer aquí un caso práctico de 1 hora, pero em, yo tengo una empresa de tratamiento de humedades. No sí, sé si os sabía, solo sí, humedad, sí, ¿vale? Em, Nosotros sí que tenemos muy claro que nuestra temporada de mayor venta es de octubre, septiembre, octubre a marzo, que es cuando son las temporadas de lluvia, ¿vale? Es cuando ujú, más humedades hay, cuando más contraste de temperaturas hay, ¿no? Yo sé que agosto, por ejemplo, es un mes muerto y de hecho cerramos la empresa porque, bueno, pues este mes de agosto sí que han ido habiendo llamadas, un par de llamadas a la semana, tres, cuatro, dependiendo, ¿no? Pero en general no es el ritmo que llevamos durante esa época, ¿no? De octubre a marzo. Yo sé que ahí voy a tener mi grueso de ingresos, pero yo no soy capaz de estimar, o sea, ¿cómo soy yo capaz de estimar cuántos ingresos voy a tener en ese periodo? ¿Haciendo una media de los clientes que me han entrado el año anterior o cómo? claro. Mira, si empiezas de cero, hacer un presupuesto, como cuando, no sé, yo hablo desde el caso aquí de Extremadura, cuando empiezas de cero, claro, si no has estudiado mucho el mercado u otras empresas y tal que se dedican a lo mismo que tú, pues como me pasó a mí, pues una de las muchas cagadas, oye, ¿cuánto crees que vas a vender? Digo, "Pues, no lo sé, si estoy empezando, ¿vale? Pero sí es verdad que cuando tú tienes tu negocio, hay que fijarse en el histórico. Digamos que el proceso a la hora de el que yo hago con mis clientes o tú contigo mismo que puedes hacer, ¿vale? Como empresa, es ver el año anterior. Tú ya sabes que de octubre a marzo es tu grueso. Oye, de octubre a marzo he facturado esto, ¿vale? Vamos a hablar de la parte de facturación. He facturado esto, ¿vale? Me tengo que poner un objetivo, hay que conocer un poco más el negocio, ¿vale? Tú sabes tu estrategia de ventas, cómo lo haces. Yo ahora mismo no, si me pusiera contigo tendría que no solo ver Ujú, los números, sino tengo que entender tu negocio, cómo funciona, para claro. poder meternos luego, digamos, meter el cuchillo o el bisturí y meternos ya con la parte de números, ¿vale? Primero hay que conocer el negocio. Tú te conoces a ti mismo y, oye, mira, pues yo vendo, pues salgo a buscar clientes, me promociono aquí, hago tal, ¿vale? Mi objetivo para el siguiente año, por ejemplo, para 2026 es aumentar, me lo invento, ¿vale? Un 10%. Ahora, ¿cuáles son mis mayores meses de facturación? Oye, de octubre a marzo. Pues tengo que intentar implementar a lo mejor algunas estrategias para que en los otros meses poder facturar algo más o, si sabes que son como muchos negocios que son muy estacionales, dar el todo por el todo en esas ventas de esos meses gordos para estar también cubierto esa caja de seguridad o esos imprevistos que pueda subir o esa caída de facturación en los meses que menos se factura. Esto así como digo es un poco genérico, ¿vale? Cada Ujú, negocio tendrá su manera. Eso es la parte de ingresos, ¿vale? Tú sabes más o menos si trabajas con empresas, con ciertas empresas ya fijas, oye, pues sabes lo que le vas a facturar. Puedes plantarte también, oye, pues tienes que ver un poco, ver si te han subido a ti algunos costes o algunos gastos salariales, tal. Oye, pues puedo subir la subida, tengo que meter una subida de precio, subirle un poco, para subir un poco el margen. Y eso ya es meterse un poco más en faena. Y luego la parte de los gastos, vas a tener unos gastos fijos de tu negocio, que serán X.
Luego también, si tú al tratarse de tratamiento de humedades, pues tendrás compras de material, oye, pues tendrás que también presupuestar esas compras, luego serán más o menos, siempre hay que hacerlo con margen, ¿vale? Y más o menos, eh, por así decirlo, es que es un poco difícil explicarlo así de viva voz, es eso, ¿vale? Saber lo que has hecho con anterioridad, plasmarlo al año siguiente e intentar ver, oye, si quiero facturar más o quiero tener menos gastos, que no siempre es facturar más, ¿vale? Porque si ¿vale? vas a facturar más y al final vas a tener más gastos, pues a lo mejor tampoco te sale tan rentable. Y si, por ejemplo, es nuestro primer año, ¿cómo lo hacemos? ¿Es un poco así en plan dedo al aire o...? No, aquí un error que se suele cometer, igual que cuando se lanzan productos, se lanzan servicios, que cuando hacemos esas cosas, yo el primero lo he hecho, ¿vale? Me creo que esto va a funcionar, pero no pregunto a nadie. No, esto es la caña. Pues tú, por ejemplo, cuando lanzaste, digamos, cuando creaste Solo Humedad, ¿vale? Tu negocio, pues oye, tengo que estudiar el mercado. Para eso no sabría decirte ahora, pero hay estudios de mercado de los distintos sectores a nivel nacional, estadísticas y ver, oye, a lo que yo hago, qué precios pone, por Ujú, ejemplo, sabe que eso es muy importante también, el establecimiento de los precios de los productos o servicios, eh, si es un negocio que puede ser estacional o no, ¿vale? Como tú me has dicho, lo tuyo de octubre a marzo. Entonces, claro, ujú. lógicamente cuando te presupuestes el primer año es cuando más desviaciones puede haber, porque lógicamente estás de nueva. Ya en el segundo año ya has visto la realidad y ya tienes una base, tienes un pequeño fundamento para poder hacerlo mejor el segundo año. Yo el primer año lo que recomiendo es estudiar muy mucho el sector en el que se va a trabajar y también crear una estrategia, fuera parte de los números, una estrategia previa, pues por supuesto, de venta, porque al final a veces abrimos negocios y esperamos a que la gente nos vea o repartimos eh, 4 folletos y 4 cosas y luego al final eso, pues la desviación respecto a lo que se Es, presupuesta es es muy más grande duro. porque, claro, y es Es mucho más más duro. duro que eso. Claro, por eso. Entonces, lo que yo recomendaría, ¿vale? Como siempre, es opinión mía en base a lo que yo no he hecho bien y lo que sí han hecho bien otros clientes cuando se han lanzado al mercado con su negocio. Sí. Vamos a, porque lo has dicho ya varias veces, Antonio, vamos a dar por hecho como disclaimer general para todo lo que hablemos aquí, que nada de lo que hablemos aquí sobre finanzas, productos y demás son consejos de inversión. Yo creo que No, 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 ninguno, no. ni tú, ni yo, ni consejos financieros, ni estamos asesorando aquí a nadie. La gente que me sigue es muy lista, Antonio, o sea que lo va a entender. No, Seguro. no, no hace falta que, o sea, no son los típicos de, ¡guau! Es que Antonio dijo una vez, la culpa es suya, ¿sabes? Sí. Nadie va a aparecer por aquí. Si hay alguien con esa intención, que se desuscriba ya y se vaya a tomar por culo. Porque no quiero gente así de idiota por aquí. Entonces, como disclaimer general para todo el mundo, todo lo que hablemos aquí con Antonio sobre finanzas o sobre tal, en base a su experiencia y bueno, las preguntas que yo le voy haciendo, ¿no? Hay una parte, Antonio, que yo creo que es tu grueso, ¿no? Has dicho que es que no sé si el nombre es exactamente asesor hipotecario o algo así, o cómo es. Sí, asesor hipotecario, asesor de crédito, sí, eso Vale. es. ¿Qué es esto exactamente? Porque yo, tú me dices, soy asesor de crédito, asesor hipotecario. Yo no entiendo nada. Vale. Pues, te digo, vamos, realmente el nombre, ¿no? Técnico que le llaman es asesor de crédito inmobiliario, digamos que es como la titulación, ¿vale? Que eso Ujú, se lleva muchas veces el tener titulitis. Realmente yo lo que hago, resumiendo, es cuando los particulares o ahora sobre todo empresas, en este caso sí autónomos y pymes, necesitan financiación, ¿vale? Financiación principalmente hipotecaria, reestructuración de deuda, ¿vale? Pues yo les asesoro, ¿vale? Les asesoro. Yo vale, trabajo ahí, al igual que la parte de control financiero es algo totalmente que hago yo, ¿vale? Que no dependo de nadie. Al final, el asesoramiento financiero, pues se trabajan con entidades financieras o con entidades de capital privado. Ahí lo que yo hago es asesorar al cliente en base a lo que necesite, a lo que necesite. vale, Por vale. poner, Esto, hay una cosa, leí, no sé si es que lo pusiste o lo tienes en LinkedIn, no recuerdo dónde lo leí tuyo, que decías que tú estabas como para un cliente tuyo renegociando una deuda o unificando una deuda, ¿no? Como que tenía varios sí, créditos, varios préstamos así, y
fuiste al banco y te dijeron que no se podía, ¿no? O que algo así, que no se podía. Cuenta esta historia, por favor, que no lo he Sí, leído vagamente, pero sí, de eso he tenido, en empresa, por desgracia pasa mucho, pero sí es verdad que también para mí es mucho más fácil trabajarlo que cuando ha sido el caso de un particular. Las empresas al final, con el día a día, de hecho mi landing page va un poco centrada en eso, en que cuando em, tenemos un negocio, el día a día al final, como ya tengas trabajadores y demás, te acaba comiendo, empieza el teléfono a sonar temprano, que si tienes un correo, una visita a un cliente, te entran en el taller, lo que sea. Entonces yo me encuentro en muchos casos, voy a contar el más heavy, y no era era un negocio que la verdad que iba bastante bien. En este caso tenía tanto endeudamiento por desconocimiento, ¿sabes? De lo que suponía eso. Las empresas tienen mucho endeudamiento. Necesito dinero para circulante, para el día a día. Voy al banco, ¿qué? Esto, una póliza de crédito, venga. Vale. Oye, que quiero comprar no sé qué. Va a su banco, me lo da, sí, venga, un préstamo de no sé cuánto. No saben lo que pagan, no saben los costes financieros que tiene eso. Yo el caso más, no voy a dar ni sector ni nada, pero el más heavy era una empresa que se le reestructuró la deuda, eran 2 millones de euros, porque tenía 15 préstamos. dos 15 millones de euros de deuda. de deuda, ¿sabes? Hostia. Lo que de importe total era bastante más. Y tenía como 14 o 15 préstamos. Pagaba unos casi 16.000 euros al mes en préstamos. Hostia. Pero incluso, tú le preguntabas algunos préstamos, digo, bueno, y este préstamo, si tu negocio, por ejemplo, en la pandemia, los famosos ICO que ahora están ahogando a muchas empresas, por eso los están alargando la devolución de la deuda, porque están viendo que las empresas no se han recuperado para poder pagar, pues tenía algunos préstamos, le preguntaba y dice, no, porque me lo ofrecieron y lo cogí. Digo, ah, vale, o sea, tienes un negocio que factura bien porque era un negocio que no podía cerrar durante la pandemia, o sea, que era esencial. Y entonces ahí sí es verdad que él en su banco no le trabajaba con un par de entidades y ninguna le puso solución. No, no, esto no se puede hacer. ¿Cómo va a reunificar esto, hombre? No, 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 no se puede. Y bueno, pues yo hago muchas campañas de marketing y contacto. Y, y creo que le redujimos la deuda más o menos, ¿vale? La reestructuración que se le hizo en torno a unos 30.000 euros al año, el primer año. Iba de 30.000 euros menos que tendría que pagar ese primer año y todo en un solo préstamo, de pasar lo que es el incordio de 15 préstamos Ya, ya, ya. a tener solo uno. Tenía pólizas de crédito. Eso O es sea, uno de los... si pagaba como unos 16.000 euros al mes, como que le quitasteis dos cuotas cada año, ¿no? Dos cuotas Sí, ese primer año, ¿no? sí, Prácticamente, sí, ¿no? Un poco sí, más de dos cuotas. sí, el primer año pasó de 16.000. ¿Cuánto fue? Antonio, eran 16.000 aproximadamente a unos, sí, a unos 13.000, que al final son 3.000 euros al mes, unos 30 y tantos mil euros al año. Ujú. Que Hostia. vaya, que es suficiente. Con otras empresas, un cliente hace poco también, otra empresa diferente, se hizo también trabajo de reestructuración y también eran unos 2.000 y pico de euros al mes menos. ¿Cómo es eso, Antonio? ¿Cómo es el proceso de reunificación de deuda y qué es, sobre todo para que la Sí. gente lo entienda? Al final, a ver, tiene que ser un perfil muy concreto, ¿vale? Yo he tenido clientes que hay que ser honesto, no he podido ayudarle, no he podido ayudarle con la reestructuración, perdón, de su deuda porque el perfil o las garantías o la capacidad que tenía la empresa en ese momento, pues no daban, ¿vale? No daban. El proceso es, al final, intentar ver todo el endeudamiento que tiene la empresa y, sobre todo, ver si genera ingreso y si tiene garantía. Normalmente en garantía inmobiliaria, por eso es más asesoramiento hipotecario, ¿vale? Porque al final las hipotecarias van ligadas a los inmuebles. El proceso no es sencillo, ¿vale? No es sencillo hacer eso, pero bueno, he tenido varios casos de éxito que al final el cliente pues lo agradece mucho porque a lo mejor tiene, como ya te digo, varios préstamos y que está pagando, que lo puede pagar bien, pero hombre, si al final le reduces un poco lo que es la operativa, ¿no? De tener varias cuotas de varios préstamos, pues tener Claro, una sola, hay un ahorro dentro de la empresa que lo puedes destinar a lo que hablábamos antes, un poco recursos ociosos, lo puedes destinar pues a la inversión dentro de tu propia empresa o a destinarlo o a claro, tenerlo ahí como seguridad. claro. Entonces, por eso decía antes
tanto para la inversión como todo lo demás, que hay siempre que pedir la opinión de un profesional independiente. Porque puede ser que tú trabajes con una entidad que ese tipo de operaciones pues no las haga. O ya No no le digo esa, interesa. sino que a lo mejor otro tipo de producto financiero pues no te lo pueda dar. Pues siempre hay que tener otra alternativa para, si es que no, pero muchas veces un primer no de tu propia entidad no es definitivo. Ya. ¿Cómo se negocia una...? Porque, claro, este chico, por ejemplo, que yo conozco, este amigo mío del máster de dirección financiera, Luis, em, él dentro de sus funciones ha habido ocasiones en las que pues, me decía, ¿no? "Pues tengo que ir allí al banco a negociarle no sé qué, ¿no? ¿Cómo es un proceso de negociación? O sea, ¿cómo negocias tú la deuda que tú tienes con tu banco o con varios bancos? A ver, bueno, ya adelanto un poco que estoy preparando una guía de productos financieros Mm, para poder ofrecerla a mis suscriptores, a mis contactos en LinkedIn, y bueno, y a todo el que quiera, ya aprovecho para decirlo aquí. La estoy preparando porque es muy importante cuando tienes una empresa, sobre todo de saber de productos financieros, porque la gama es mucho más amplia que cuando trabajas a nivel claro, particular, que tienes el préstamo del coche, el préstamo de la casa y poco más. Luego, dentro del mundo de la empresa y dependiendo de la empresa, hay muchísimos productos que pueden ser ventajosos. Lo importante para una buena negociación es ir con los deberes hechos. Es ¿vale? decir, yo no puedo ir al banco, como suele pasar, y muchos clientes tengo así, es que ir a mi banco y le he dicho que, así, como estamos tú y yo ahora, he ido a mi banco y le he dicho, oye, que estoy pagando mucho, haz algo. No, Ya, así no se puede ir porque el del banco seguramente, esto ya también es un berenjenal, yo me llevo muy bien con los directores y con las oficinas que trabajo, pero ellos miran por su interés. Siempre claro. recuerdo a mis clientes que los bancos es un negocio, es como yo, pero más grande, ¿vale? Ya, Buscan su interés. Entonces, al final ellos, si les sale ventajoso tenerte ahí con ciertos préstamos o ciertos intereses, ciertas comisiones, tiene que ser una situación muy complicada para que te ya. trabajen todo esto. Entonces, dime, perdón, no. No, no, es que creo que lo vas a decir ahora. No, al final hay que ir con los deberes hechos, que es uno el principal trabajo que yo hago. Yo aparte de que sí, bueno, puedes ahorrar dinero al cliente, puede estar. Yo cuando hablo con un cliente, lo primero que hago es hacer un estudio previo y luego preparar un informe para esas entidades. La entidad tiene que saber que, oye, este cliente quiere esto, pero quiere esto por esto. Ya, Y presenta esto. Y te puede demostrar que lo que está pidiendo no es una locura. ya. Supongo, Entonces, supongo que ahí puedes contrastar, ¿no? A lo mejor con otros bancos que estén ofreciendo productos similares, ¿no? Hacer esa, como ir a otros bancos a preguntar, oye, quiero un préstamo de este tipo, de esta cantidad, ¿cuál es el tipo de interés? sí, ¿Cuál es, no? Cosas así. Y eso es lo que tú le presentas a tu banco y dices, oye, o me pones estas condiciones o me lo llevo, ¿no? O lo reestructuro todo en otro banco o lo que sea, ¿no? Imagino. No sé si eso se claro. puede. A título, o sea, yo voy como empresa a un banco, ya no hablo de mis servicios, ¿vale? Tú, por ejemplo, como empresario, pues va, oye, mira, quiero hacer esto, ¿vale? Yo Ajá. siempre recomiendo hablar, si trabajas con una entidad que trabajas bien con ella, pues oye, no desaproveches esa oportunidad porque ya eres cliente de ahí. Ya no tanto, antes sí te ofrecían condiciones más ventajosas. Ya dependiendo del perfil del cliente o de la empresa, pues puede ser que sí o que no, ya cada vez más complicado, ¿vale? Pero tienes que ir a tu banco y hablar. Decir, oye, tengo esta idea o quiero esto, ¿vale? Necesito que me digas si se puede, si no se puede, ¿vale? Y el banco te puede decir, oye, pues sí o pues no. Si te dice que no, siempre, siempre, siempre recomiendo ya. Si tienes tiempo, como digo yo, que a veces no lo tenemos, pues acudir a otras entidades y vendiéndome a mí y a otros profesionales que hacen lo que yo, acudí a alguien que se dedique exclusivamente a esto. Porque yo al final un cliente viene hacia mí, tú Raúl vienes hacia mí, tú no tienes que preocuparte de ir a X banco o X entidades, ya me encargo yo, que ese es mi Ya, trabajo. ¿Vale? Ese es mi trabajo. Yo preparo informes y negocios con los bancos por ti. ya. ¿Vale? Esa es la idea. Vale, no, sí, es que me parece interesante que la gente sepa que tienen el poder de, sobre todo, yo creo eso, ¿no? Que es interesante que tú tengas, o sea, trabajar al final es un negocio, ¿no? Un banco es tu proveedor. Sí, Si creo que la gente tiene que tener en cuenta que un banco no es como hacienda pública, es decir, no estás obligado, ¿no? A esa entidad, no estás obligado a trabajar con
ese banco concreto, BBVA, Santander, ING, hay otros bancos, ¿no? Que creo que es importante que la gente sea consciente de que tiene esas otras alternativas que efectivamente, si no tienen la capacidad o no quieren pagarla a profesionales como tú, pueden y tienen la posibilidad de ir al banco y decir, oye, dame quiero hacer esto, quiero hacer una refinanciación de no sé qué, estoy pidiendo información para tal, porque es interesante, puede que haya gente que esté ahí ahogada hasta el cuello y demás. Yo lo de la unificación de préstamos y demás lo conocía porque mi padre lo ha hecho, ¿sabes? Ujú. Y se ha metido también en eso berenjena en la cantidad de cagadas que tiene él. Al final uno está de fondo y lo va aprendiendo, ¿no? Y lo va viendo. Pero es súper curioso. ¿Qué dirías que es lo más habitual, Antonio, de tu trabajo? Como asesor hipotecario crediticio, ¿no? ¿Has dicho? Sí, lo más habitual es, sobre todo si es en la empresa, es este tipo de operaciones, la parte de Vale. reestructuración. Y, y la mayor, o sea, la mayor petición que te llega de parte de tus clientes, es decir, el mayor problema que tengan ellos, en El, este el, so- sentido, el sobreendeudamiento. Es decir, el sobre. claro, puedo pagar préstamos, los estoy pagando, pero creo que podría pagar menos. Vale, pero y como este hombre, o este hombre, no sé si era un hombre o una mujer, la empresa esta que le redujisteis ese, a unos 30 y pico mil euros al año, eh, en ese sentido, ¿no? Que hay gente que también pide préstamos o consigue préstamos sin realmente necesitarlos. Es decir, ¿eso te pasa? Porque parece como contraintuitivo, ¿no? O sea, ¿para qué vas a pedir un préstamo si realmente no quieres o no lo necesitas, ¿no? Porque tienes operativa en el día a día. ¿Por qué pasa esto? Pues volviendo casi al principio, porque ¿qué me has dicho antes del estudio de la educación secundaria? Que no sabían que un préstamo había que devolverlo. En este caso no es así, no es así, que no es que no sepa que hay que devolverlo, pero sí me he encontrado casos de, pues tengo que hacer lo que sea, o podría hacer tal, o tengo, que son muy peligrosos, y lo digo desde aquí a todo el autónomo empresario que me escuche, hay que tener mucho cuidado con los préstamos preconcedidos que ofrecen los bancos, porque te lo ofrecen como churro y te dicen, bueno, pero y eso lo he escuchado yo, que luego, claro, nos meten a todos en el mismo saco y nos dicen, no, pero si tienes aquí un préstamo preconcedido, úsalo. Bueno, ¿por qué lo voy a usar si no me hace falta? Pues hay gente que lo usa por tener 20.000 euros más en el banco, o 30 o 15. Y luego lo que pasa, lo que hablábamos antes ya de un poco del presupuesto, no tienen un plan para devolverlo. Ya. Hablando ayer con un director de oficina que tengo muy buena confianza, aquí en mi localidad, dice, joder, es que la gente se pone con los préstamos sin saber si puede devolverlo, solo porque lo cogen o lo piden y ya está. Entonces yo me he encontrado con casos de que sí tenían muchos préstamos porque por necesidades del negocio, del sector, de la pandemia, la crisis, tal, han creído en su negocio y han querido seguir avanzando y se han endeudado más de la cuenta y ahora, pues, si es posible, yo a algunas empresas, pues, le he echado esa mano, le he ayudado a que tengan más solvencia un poco más rápido o simplemente han podido ir pagando. Hay otros negocios que he visto que tienen préstamos Sí, porque que sí. como tú decías antes también en el tema de la empresa, que hay muchas más herramientas, muchos más productos de financiación, es muy interesante, bueno, porque que conozcas las diferentes opciones que tienen, ¿no? Yo recuerdo que en una de las empresas que trabajé, de hecho, de las primeras que llevaba la administración y demás de varias empresas, era un grupo familiar que tenía apartamentos turísticos, del sector agrícola también, y, y la empresa grande que hacía como de matriz de las pequeñas empresas de cada una de las agrícolas que tenían, porque tenían diferentes parcelas y diferentes productos, esa matriz, una póliza de crédito, ¿no? Para salvar las faltas de caja en ciertos momentos, ¿no? Y era muy interesante porque yo como primera experiencia aprendí lo que era la póliza de crédito y cómo usarla, cuándo podías usarla, cuándo era necesario usarla, qué pasaba si la usaba, cuándo no, cuándo tenías que pagarla, cuándo la amortizabas, ¿no? Me parece que al final de año o algo así. No, Sí. amortizar es la palabra, pero bueno, en fin, que era curioso que a día de hoy, si yo no hubiese tenido esa experiencia con esa póliza de crédito, a mí el banco
me ofrece mañana una póliza de crédito y yo le digo: "A ver, explícamelo", ¿sabes? Porque Claro, no tengo ni idea. Si no lo has usado, pero es muy interesante, esa figura, sobre todo yo creo que para negocios estacionales, ¿no? sí. Sí, al final, la póliza de crédito, yo creía que no, pero sí es algo que no bastante desconocido, pero sí es verdad que se usa poco. Y aquí doy mi opinión personal también, porque al final cuando tú necesitas financiación, siempre recurrimos a los préstamos. Al banco, Ujú, a la entidad financiera le interesa más concederte un préstamo, porque el cobro de intereses que tiene para ello es mucho mayor que si tienes una póliza de crédito que al final, por norma habitual, son anuales, renovables. ujú. Entonces es un producto que no se usa tanto, pero que para muchos negocios y muchos sectores, como tú bien has dicho, es fundamental. Sobre todo para los negocios que se dedican, si tienes una tienda que compras y vendes, ¿vale? Pues para hacer ese pago a proveedores hasta que tú vas a recibir esos ingresos por las ventas, pues oye, quizá la póliza de crédito puede ser algo que tengas ahí y no tengas ni que quitar dinero de tu cuenta y luego ya Ya. cuando vendes vas reponiendo ese dinero en esa póliza de Sí. crédito. Es un tema complejo, ¿eh? Pero por eso a mí me Mm, gusta tanto vuestra figura del asesor financiero, director financiero, lo que sea, porque es complejo y se te escapa en la operativa del día a día, se te escapa entre los dedos eh, cosas como esas, ¿no? Es decir, la gente no sabe, no es consciente. Imagínate si hay gente que pide préstamos sin necesitarlo o niños de 14, 15 años que se creen que un préstamo no hay que devolverlo. Imagínate una persona que tenga una empresa, no sabe qué función tiene una póliza de crédito y cómo puede utilizarla para salvar las diferencias, por ejemplo, de los plazos de pago a proveedores y los plazos de cobro que tienes tú de tus potenciales clientes, ¿no? Y es una herramienta muy, muy buena. Aquí nos metemos ya en análisis particular de las finanzas, en fin, de temas que, como te digo, yo que lo estoy viviendo en primera persona, para mí es muy, muy, muy complejo llevar la operativa del día a día, la caja, la logística, supervisar los trabajos que tenemos que hacer, las obras, estar en contacto con los clientes, hacer visitas que también hago, preparar presupuestos y demás. O sea, es una locura. Entonces, pensar de manera como financiera y caer en esto es como imposible, ¿sabes? Por la noche te vas a acostar y no piensas en eso, ¿sabes? De repente se te ocurre o se te ocurre hablando contigo. Por eso a mí me gusta mucho vuestra figura, porque estáis muy acostumbrados a eso, a echar números y a decirnos siempre se dice, ¿no? Que los financieros sois los que siempre estáis peleados con todos los departamentos, porque sois los que veis la realidad y los números de lo que hay detrás, ¿no? Y decir, hostia, es que el barco se va un día antes de que vaya antes de que choque, ¿no? Antes de que encalle, ya sabéis que va a encallar, ¿no? Muchas veces. Em, Tío, pues yo te iba a preguntar, porque ujú. el tema hipotecario, no sé si, mm, hablando de hipotecario, ¿no? Hipoteca y demás, cuando vas a comprar una casa y demás, no sé si esto lo has tenido, casos así, es más personales y tal, ¿no? No es Sí, tanto de empresa también, ¿no? Pero alguna que se dedique a inmuebles. sí. Yo, de hecho, cuando empecé, el tema de asesoramiento hipotecario era más para particulares. Vale, yo he Ajá. ido ya, digamos, dirigiéndome un poco más hacia la empresa desde que, bueno, empecé también a trabajar con algunos negocios y vi la necesidad de la figura del control financiero y demás, pero en particulares sí. Ahí sí he trabajado con varios clientes para la compra de viviendas o segundas viviendas y demás, sí. Ujú. Es, tú podrías responder a la pregunta esta de comprar o alquilar, ¿no? Es que esto es como, yo lo digo siempre, depende, siempre se ha asociado, yo por lo menos lo veo, no sé si en las ciudades a lo mejor porque es un poco más difícil, porque también el tema de los precios en las viviendas siempre ha sido más alto que, por ejemplo, aquí en un pueblo como puede ser el mío, que es un pueblo más pequeño. Siempre se ha tenido como que en cuanto empiezas a trabajar ya te tienes que comprar una casa, ¿vale? Y el que te dice, es que alquiler es, Tirar el dinero, ¿no? alquiler te da el dinero, le das el dinero a otro tal. Ahí. Es que por suerte todo en la vida no es ni blanco ni negro. Es decir, depende mucho de la situación, ahí un poco la situación familiar. Yo tengo algunos clientes que me han venido, me quiero comprar una casa. Como es porque es lo que toca, ¿sabes? Comprarse una casa. Vale, y yo te pregunto a ti, ¿vale? ¿Puedes aportar dinero?
No, no, yo no, no. O voy a comprar una casa, pero tengo un préstamo de tal, un préstamo de cual. Entonces, a lo mejor ahí te conviene más, pues tener un alquiler durante un tiempo y comprar más adelante cuando ya tengas una estabilidad. Que estabilidad no me refiero a tener una nómina, que eso yo no, cuando se tiene una nómina, yo no siempre hablo de seguridad y demás, ¿vale? Yo digo estabilidad en que, como hablamos con los negocios antes, que al final cuando empiezas a tener un presupuesto es más difícil, pero cuando ya tienes puedes estabilizar un poco ese nivel de ingreso, ese nivel de gasto en tu empresa, pues igual. Entonces la pregunta esa no la puedo responder porque depende, como todo, de la situación de cada uno. ¿Sabes? Si puedes comprar y tú crees que esa compra te va a ser rentable a ti mismo, sin ahogarte, como yo digo, porque también he visto casos y de gente cercana que yo no les digo nada, porque a mí si no me piden opinión directamente no la doy, pero Claro, que se compra vivienda y luego te racanea todo lo demás, o sea, no ya, sale, ya, ya, no compra, no sé, pues a lo mejor que no tenía que haber comprado. O sea, ya. todo En depende un términos, poco. si nos ceñimos, Antonio, a los términos económicos de maximizar la rentabilidad, en esta pregunta, ¿no? De, oye, ¿qué conviene más, alquilar o comprar? ¿no? Si intentamos maximizar la rentabilidad, que, que entiendo que lo ideal es comprar para alquilarlo, ¿no? O que ese activo te esté generando algo, ¿no? O no. Claro, al final estamos hablando también de inversión, ¿sabes? Aquí como si fuera inversión. Para todo, tienes que tener como un pequeño plan, ¿vale? Oye, ¿qué voy a hacer yo con esto? Pongo ejemplo, si estoy pagando un alquiler de 800 euros, me lo invento, ¿vale? 800 euros. Y bueno, tengo mi negocio relativamente estable, que la vida todo puede cambiar, ¿vale? Pero, y voy a comprar una vivienda y la hipoteca me va a salir, voy a pagar un 500, pues oye, a lo mejor puede ser buen momento para Para invertir en comprar. esa vivienda para mí. Oye, si a lo mejor estoy de alquiler y quiero seguir de alquiler porque no siempre trabajo en el mismo sitio o lo que sea, pero puedo comprar, porque luego eso sé que lo voy a alquilar fácil y encima lo voy a alquilar, que me va a pagar la hipoteca, el importe de la hipoteca y un poquito más para tener rentabilidad, pues oye, pues puede ser el momento. Ya. Entonces, es que todo depende, es que es un poco genérico, pero Sí, depende del momento, del momento vital, ¿no? De cada uno. Ve un poco. No puede ser, oye, tengo que comprar porque tengo que comprar, oye, voy a comprar para alquilar porque es que ahora, yo qué sé, y voy a comprar para alquilar por 300 euros y resulta que yo estoy pagando un alquiler de 600. Pues a lo mejor tienes que darle una vuelta a eso y ser tú el ya, que compra para ti mismo, ¿vale? Y ya. la inversión es para ti. Em, Antonio, tengo que preguntarte, como emprendedor, preocupado bueno, preocupado a futuro por mi empresa, por poder ver los síntomas, ¿cómo, cómo un financiero puede predecir o puede determinar la crisis o la recesión de una empresa? Es decir, ¿cuáles son los factores o indicadores en los que tú te fijas para decir, "Uf, esto va chungo"? Vale, a ver, que esto es un poco más de ser un poco más concienzudo. A ver, predecir como tal, pues, nadie tenemos una bola de cristal, ¿vale? O sea, yo siempre digo que el que te garantice algo a futuro, que lo haga por escrito, ¿vale? Y que asuma responsabilidades en el futuro, por si acaso. Pero ¿cómo puede predecir, perdón, que una empresa pues está yendo mal? Se puede ver principalmente por la facturación. Si una empresa, una facturación no va creciendo en facturación o incluso baja, manteniendo esos gastos o esos costes, ya van siendo síntomas de que algo no funciona, ¿vale? Habría que estudiar el qué, o si incluso, oye, pues a lo mejor se factura igual, pero podemos reducir en otros costes, otros gastos, ¿vale? Se puede ver. Eso pueden ser síntomas. Que el endeudamiento vaya siendo cada vez más elevado, porque normalmente cuando el endeudamiento cada vez va siendo más elevado es porque se va tirando el endeudamiento porque la empresa no tiene músculo para invertir o no tiene músculo para hacer frente a los pagos de la operativa de la empresa. ¿Vale? Si el endeudamiento cada vez es más grande, puede ser un síntoma, ¿vale? Porque al final el endeudamiento se tiene que intentar utilizar para hacer crecer la rentabilidad de la empresa y Ya, para ciertos casos de la operativa diaria, ¿vale? De la empresa, no siempre a largo plazo. Eso pueden ser síntomas.
de que una empresa va mal. Al final, en mi trabajo, trabajamos ahí sí con números certeros. Es decir, tú vas a tener unos números en tu empresa, a nosotros se nos va a dar, o yo te voy a sacar unos números, unas rentabilidades, vamos a comparar y al final intentamos siempre comparar entre los 3 4 últimos años y hay que ver la tendencia de la empresa y equipararla también con la tendencia del sector. Porque bueno, si puede ser que un sector en ese momento está bajando, pues a lo mejor es que estás dejado arrastrar un poco por esa corriente, pero también hay que tomar medidas, no por dejarse arrastrar por la corriente a lo mejor del sector. Para nada, lo que pase y ya saldremos. Vale, al final todo se ve, ahí sí ya se ve con los números, con el informe que se realiza, con los clientes que trabajo y se va viendo de unos años atrás cuál es la tendencia de la empresa. Hay que intentar averiguar el por qué y en cualquier caso ver si se puede aplicar alguna medida o herramienta o alguna estrategia para revertir esa situación. ¿Vale? Sí es verdad que hay algunas veces que otras empresas, yo hasta el momento lo digo, no lo he visto como tal, pero sí por otros compañeros que hay empresas que llega un punto que cuando ya, lo que tú has dicho ahora, cuando la operativa diaria les come y cuando se quieren dar cuenta del problema, pues a veces es tarde. Ya. No siempre pasa, pero por desgracia a veces pasa. ¿Hay alguna serie de, yo qué sé, como de hábitos o pautas a lo largo del año o a lo largo de tu día a día, ¿sabes? Que tú puedas, que, que cada uno que nos esté escuchando pueda implementar tanto en su vida personal como en su empresa para tener un mejor control de las finanzas y que sea próspero en términos financieros, Sí. ¿sabes? Yo lo que recomiendo siempre, ¿vale? Hombre, si tienes la capacidad de tener a alguien externo como control financiero o director financiero, que te pueda, aunque sea puntualmente, ¿vale? Eh, hacer esos informes y esas pautas y esas estrategias, las medidas que haya que tomar, mucho mejor. Pero si lo quiere hacer uno mismo, ¿vale? Tú tienes tu empresa y dices, oye, esto lo voy a hacer yo, ¿vale? Porque puedo hacerlo. Es importante siempre, como decía antes, tener definido un presupuesto, sobre todo marcar las estrategias o las pautas para poder conseguir ese presupuesto, es decir, para ir en esa línea, siempre va a haber pequeñas desviaciones, pero bueno, que no sean muy grandes. Tener esa caja de seguridad, ¿vale? Y semanalmente hay que ir revisando siempre la tesorería. Y muy importante, ver de dónde vienen los ingresos, pero sobre todo también ver a dónde van a dónde va el dinero, ¿vale? Porque muchas veces nos preguntamos, tenemos ingresos que a lo mejor no son propios de la operativa diaria de la empresa, es porque he vendido cualquier cosa o me ha entrado un ingreso extra de cualquier otro tipo de operación. Y muchas veces pues gastamos en cosas que decimos, eh, ¿por qué? ¿Sabes? Si no es Ya, necesario. Entonces, eso parecen como chorradas, pero pasa. Puede ser un poco pesado, como digo yo muchas veces, las finanzas no a todo el mundo le gusta y puede ser mm, un poco pesado. En la página mía de venta digo si te resulta más pesado que un remordimiento, ¿vale? O sea, porque puede ser muy pesado, pero es necesario. Es necesario llevar todo el control de tesorería semanal, ver ingresos, los cobros y los pagos, ¿vale? Principalmente, haciendo la diferenciación, los cobros y los pagos, ver el dinero que entra, ver el dinero que sale. Mensualmente, no hay que esperar trimestralmente, que confundimos muchas veces con las asesorías, gestorías que hacen su trabajo, que al final es tema de impuestos, tema ujú, laboral, ¿vale? Si tienes empleados, tema contabilidad, pero no puedes esperar al trimestre a que te digan cuánto voy a pagar y decir eso es mucho, ponme otra cosa. ya, Que eso, digámoslo claro, eso, pues si no lo hemos hecho todo el mundo, sabemos gente que lo hace, en fin. Entonces, al final, eso conlleva otro tipo de problemas porque nunca sabes realmente cómo está tu negocio desde dentro. Entonces, hay que ya, tener una revisión semanal de tesorería y al menos entre mensual, trimestral, pero de control financiero, no solo de presentar los impuestos, dime cuánto voy a pagar y ya está. Que no siempre hay ese tiempo y no siempre gusta, eso está en figuras como la mía. Pero si realmente lo puedes hacer, tener controlada la tesorería, tener un presupuesto a 6 12 meses vista y mensualmente, entre mensualmente y trimestralmente, hacer una revisión de los números, lo que hablábamos antes, de rentabilidades, de márgenes, de precios, para saber realmente
cómo está nuestro negocio, si realmente vamos por el buen camino o si hay algo que se pueda mejorar. Como digo siempre, no todo tiene que ser mal, pero siempre se puede ir mejorando. Seguro, total. Total, total. Antonio, no te he hecho todavía la pregunta para ir cerrando, que llevamos una horita y cuarto charlando. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada emprendiendo, Antonio? Pues tengo varias, como es lógico, y en la cabeza tengo varias, pero siempre nombro una, y creo que publiqué hace poco en LinkedIn sobre ello también, y en la newsletter. Mi mayor cagada, eso fue sobre todo cuando empecé, pero no porque fuera novato, porque al final todos somos novatos, lógicamente, cuando empezamos algo, sino porque cuando entré me creía que me manejaba, que sabía más de lo que realmente, y no. Era un cero a la izquierda, era un pececillo, ¿no? Entre un mar de Joder. tiburones y como siempre digo, en casa de herrero cuchillo de palo, yo empecé en el sector financiero, pero más dedicado a la parte de seguros, ahorro e inversión, y yo era un desastre. Yo, de hecho, me dedico al control financiero, aparte por lo que he visto en mis clientes, principalmente por lo que he vivido por mi propia experiencia, que era un desastre financieramente hablando. Es curioso, pero era un poco más, era desastre. Entonces, mi mayor cagada fue creerme que, que todo iba a ir bien, que sabía, que sí, que estábamos para adelante, que este año tal, que iba a vender tal, sin, por ejemplo, lo que te comentaba antes, pues sin hacer una buena investigación y sin trabajar todo bien. Esa puede ser quizás la más grande. La mayor cagada, ¿no? O sea, ir como despabilado, ¿no? De listillo. Sí, Pensaba que exacto, iba un poco. sí. Pensaba que sabían más de lo que realmente sabían, ¿no? Pero Mira, te voy a decir una frase, perdón, Raúl, de cuando empecé a trabajar, eh, trabajaba con varias compañías de seguros y tal, y era se llamaba aquí en Extremadura como un foro emprende, no, era algo de un punto de acompañamiento empresarial, una charla, y preguntaba, ¿quién es vuestra competencia? Y yo, como me habían vendido bastante bien todo el tema con la empresa que yo colaboraba y tal, y trabajaba con muchas compañías y lo que yo tenía era la leche, lo que yo traía era la leche, tuve las narices, por así decirlo, de decirle, no, yo no tengo competencia. O sea, imagínate, imagínate si era lerdo por aquella época, que tuve las narices de decirle eso, ¿sabes? A la mujer. esto, o sea, es muy bueno, que compartas eso, Antonio. Te, Sí, te lo sí, vamos, agradezco. Yo siempre agradezco a todo el mundo que comparta aquí sus cagadas. De hecho, hay una cosa que se repite en todos. O sea, hay cagadas que se repiten más que otras, ¿no? Pero una cosa que decís todos cuando pregunto esto es que siempre decís la misma frase de, bueno, he tenido muchas, ¿no? Que yo creo que pega muy bien con el podcast, ¿no? Con esas 10.000 cagadas que al final yo creo que cometemos todos los que emprendemos o tenemos un proyecto paralelo, porque también hay gente que emprende en silencio, ¿no? Con esos proyectos paralelos a su trabajo por cuenta sí, ajena y que también me refiero a ese tipo de proyectos, ¿no? Pero hay esa casualidad, ¿no? Bueno, no es casualidad, que se repite, ¿no? Que todos los que pasan por aquí dicen siempre lo mismo, he tenido muchas, ¿no? Y esa es importante que la comente, Antonio, porque muchas veces tenemos ahí el ego de que no nos deja decir que en realidad hemos sido más listillos de lo que yo creo que nos ha pasado a muchos. Y hay una cosa muy buena que a mí me gusta mucho, que dicen mucha gente que sigo sobre el sector de emprendimiento y demás, que al final el mercado, la oferta y la demanda, que lo comentábamos al principio, te acaba corrigiendo por un extremo y por otro, ¿no? sí. Si tú vendes mucho o tienes mucha rotación de clientes, es que tienes muchísima demanda y igual tienes que subir un poquito el precio para no ir ahogado, ¿no? Y el contrario, ¿no? El opuesto, en tu caso es, no tengo competencia, ¿no? Tú crees que eres único, exclusivo y tal, y de repente te das cuenta que no, ¿no? Que la gente no te acepta propuestas, que estás demasiado caro, que no te entra un cliente y que tienes que bajar un poco a lo mejor ese margen, ¿no? Y aceptar que hay gente que hace lo mismo que tú o que hace cosas similares que son sustitutivas a lo tuyo, ¿no? Es muy interesante esa reflexión, Antonio. A mí me gustaría, para que te puedas despedir, aparte de que ahora cuentes, que no sé si lo has mencionado antes, dónde puede encontrarte la gente, que me gusta, igual que os introducís, os presentáis al principio cuando estoy por el café, dejaros también un minuto al final para que podáis compartir
una idea o que podáis compartir lo que queráis para cerrar el episodio y que la gente se lleve una idea final de algo que queráis decir con un disclaimer a vuestra newsletter, redes sociales o lo que quieras. Algo que quieras compartir con la gente antes de irnos, Antonio. Sí, bueno, yo primero agradecerte, Raúl, que bueno, que en cuanto contactamos me ofreciste rápidamente venir al podcast y la verdad se me ha pasado volando la charla. Yo lo único que digo, ¿verdad? Centrándome un poco en lo que más me digo, que es la parte de empresa, que la figura tanto del control financiero como el director financiero, dirección o la dirección financiera es algo necesario cuando ya vas teniendo un poco más cuando ya empiezas a tener trabajadores, más proveedores, tú lo has comentado antes también con tu propio negocio, que es casi imposible pararse y ver todo bien. Hay que verlo más como una inversión, como un gasto, pero si no, hay que, hay que parar esa, esa rueda de apagar fuegos todos los días, parar, sentarse eh, y coger bien el negocio, ver los números, ver las finanzas porque muy pequeños cambios, de verdad, pequeños cambios en un negocio pueden hacer que sea muchísimo más rentable, que se tengan más beneficios, que se facture más y que también que se tenga más dinero, porque siempre lo digo que no todo es lo mismo, que eso también nos confunde, nos confunde. La gente habla mucho de facturación, pero luego habría que ver beneficios y el dinero que hay en la caja. Es muy importante, importantísimo, porque pequeños cambios, ya digo, pueden ser fundamentales para la rentabilidad. ¿Vale? Y ya vendiéndome un poco, pues si no tienes ese tiempo, invito a quien quiera que escuche, que vea este podcast, que hablemos sin compromiso alguno, podemos hablar. Tengo mi newsletter, que es muy sencilla, antoniodelbarco.com, ¿vale? En el que 2 días a la semana, de momento, martes y viernes, mando un correo con consejos, con anécdotas, con vivencias como las que he contado y casos de clientes y casos míos propios. Y soy muy activo también en LinkedIn, que ahí soy por Antonio L. del Barco García. Nada, invito a todo el mundo a que me siga, a mí, y si tienen alguna pregunta, pues que pueden contactar conmigo sin compromiso alguno y cuando quieran le puedo echar una mano en su negocio. Pues muy bien, Antonio, con esa despedida te agradezco el ratito que hemos pasado, que a mí también se me ha pasado volando. Soy bastante curioso del tema de las finanzas. Quiero seguir aprendiendo porque creo que si no sabes de finanzas no puedes llevar un negocio. Así que te agradezco mucho este ratito. A los que estáis ahí, que habéis estado escuchándonos, os agradezco también mucho y como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Nos quedamos aquí tú y yo, Antonio, en la sala ahora. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Buenos días.